Realmente para mí es un honor de hablar en este evento y sobre todo un evento donde el pequeño productor está en la agenda. Gracias, Mama. Ustedes han mencionado en varias ocasiones la relevancia de los 550 pequeños productores que ustedes tienen en su región, igual que el gobierno colombiano en varias ocasiones ha hablado de la relevancia del pequeño productor. Pues vamos a hablar, y yo sé que al final de la tarde posiblemente la energía ya ha bajado, pero vamos a hablar un poquito de la relevancia del pequeño productor, pero también los retos. Y no solo el pequeño productor bananero, pero el pequeño productor en general. No sé dónde está el control. Si no, me la pueden pasar ahí atrás. Pues, ya, iniciando un poquito con la historia, el banano vino hace muchos siglos a nuestro continente y desde que llegó al continente el pequeño y mediano productor fueron productores relevantes en la producción del banano. Llegó, por cierto, al país donde ya yo tengo más que 40 años viviendo, a la República Dominicana, pero ganó rápidamente en importancia tanto en la producción como en el consumo. Casi durante 4 siglos, el banano fue producido por pequeños y medianos productores mayormente para el consumo local. Y luego ya a partir de finales del siglo XIX, cuando llegaron los multinacionales, ya inició más el negocio de las exportaciones, donde sabemos que jugaron un rol muy relevante los multinacionales que llegaron a nuestro continente. La siguiente, por favor. Bueno, no quiero tardar más que la media hora que me han dado, pero definitivamente el banano ha tenido una historia positivo, negativo, con impacto, con retos, pero los pequeños y medianos productores siempre han sido parte de esta historia. Pues iniciando que durante 4 siglos hemos producido para el mercado local y en muchos países todavía los pequeños productores son los actores principales en suplir estos alimentos al mercado local. Cuando llegó la United Fruit Company a muchos de nuestros países, estas compañías más grandes iniciaron las exportaciones y lograron hasta vender el 65% del volumen exportado de banano en el mundo. Estas compañías tuvieron el control del mercado durante casi un siglo hasta el 1993, cuando el ambiente, la realidad comercial del mercado cambió. La Unión Europea empezó con ciertas restricciones comerciales, también había muchas huelgas y protestas por las condiciones laborales en estas fincas, los tratos inhumanos, y también a partir de esta fecha los márgenes de exportación no eran tan atractivos como antes y las exigencias de sostenibilidad iban en aumento. Ahí vemos en cambio en el poder comercial de las compañías multinacionales hacia lo que son los supermercados y al mismo tiempo vemos un cambio, seguimos exportando más y más fruta, pero los precios han ido hacia la baja. Esta realidad determina que solamente el 25% del valor de un banano llega a nuestros países, un 13% a los productores, un 7% a los trabajadores y un 4% a nivel de exportación. Muy poco valor captamos en una realidad donde los precios van bajando y los costos van aumentando. Ahora, en esta realidad de bajos precios, pero también una realidad donde las multinacionales perdieron cierta relevancia en el mercado, los pequeños productores empiezan a buscar nichos de
nichos de mercado donde logramos captar más valor, porque solamente así podemos permanecer en el mercado. Pues los nichos de mercado donde los pequeños productores han sido muy activos es el nicho del mercado orgánico, como también el nicho, lamentablemente el nicho, del mercado comercio justo. Con la presencia de pequeños productores se ha logrado de que el mercado orgánico ha crecido de un 2% hasta un 12% tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y un 67% de los pequeños productores son orgánicos. También los pequeños productores han jugado un rol muy importante en el desarrollo del mercado comercio justo. Hasta el 2015, el 87% de los productores certificados en el comercio justo fueron pequeños productores. Ahora, ambos segmentos del mercado banano, orgánico y comercio justo, empezaron con los pequeños productores, empezaron con nichos que han crecido, pero también los medianos y los grandes productores buscan captar más valor. Todos sufrimos los mismos retos, todos necesitamos captar más valor, y también el mercado orgánico y el mercado comercio justo participan medianos y grandes productores. Ahora, ambos mercados y una presentación que dio recientemente el CIRAD están estagnados. El mercado orgánico llegó a un 12%, pero no está creciendo mucho más. El mercado de comercio justo más o menos ocupa el 10% del mercado global, pero igual no está creciendo mucho más. ¿Esto significa que se terminaron las oportunidades? No. En Europa los consumidores siguen buscando, y sobre todo más después del COVID, alimentos saludables producidos de manera amigable con el medio ambiente y el ser humano. Y ahí veamos muchas oportunidades que son retos al mismo tiempo. La Unión Europea, para responder a lo que busca el consumidor europeo, ha desarrollado una estrategia que se llama De la granja a la mesa. Y también están desarrollando muchas leyes, regulaciones y directivas pensando en la sostenibilidad humana y ambiental. Están las leyes de la debida diligencia de derechos humanos, el régimen orgánico ha sido revisado, y todo es para buscar un mayor acceso a alimentos nutritivos, producidos con menos plaguicidas, para crear un creciente área que se siembra bajo condiciones agroecológicas, combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar la biodiversidad, pero también respetar los derechos humanos y ambientales en las cadenas de valor. Esto aspira la Unión Europea, eso busca el consumidor europeo. ¿Qué significa esto para el supermercado? El supermercado también tiene que responder a lo que busca ese consumidor. ¿Y qué hemos visto? Y los gremios recientemente lo han dicho. Los supermercados han delegado mucho de esta responsabilidad a las certificadoras, a los estándares. Y el sector bananero se ve sobrecertificado. Nosotros como productores de banano pequeño, mediano y grande tenemos que responder a cada vez más certificaciones. Y estas certificaciones que buscan la sostenibilidad, ¿qué tan efectivo han sido? Y sobre todo, ¿qué tan efectivo han sido para el pequeño productor? Porque como ya vimos, en un momento dado, esto fue una oportunidad. Ser orgánico nos permitió captar más valor. Ser comercio justo, igual. Pero ¿qué tanto han aportado a la sostenibilidad? Definitivamente han aportado para que nuestras prácticas cada vez son más sostenibles. Han aportado para que exista una mayor conciencia.
tanto en el productor como en el consumidor, sobre la sostenibilidad. Han aportado que de una manera u otra hay más recursos. Tenemos mejores precios y premios para invertir en la sostenibilidad. Han aportado a un mayor riesgo. En el caso de los pequeños productores, lamentablemente, creo que en el caso de los medianos también, una certificación en sí no es ninguna garantía para que nuestros cultivos sean más sostenibles si no se cumple con otras condiciones. Y esas otras condiciones son que las organizaciones de productores debemos ser fortalecidos, tenemos que tener la capacidad de cumplir y de servir a nuestros miembros en el cumplimiento. También necesitamos apoyo público-privado, acceso a financiamiento, mejores precios y premios, porque si el precio no es suficiente, no se puede implementar la práctica. Y algo muy importante, si los diferentes esquemas de certificación no consultan con los productores antes de desarrollar un estándar, no necesariamente el productor puede cumplir con ese estándar, porque muchos estándares que se desarrollan en los países desarrollados, simplemente en el contexto de nuestros países, no se pueden implementar. Bueno, en esto vamos al comercio justo. El comercio justo ha tratado de crear las condiciones para que los productores puedan cumplir con la sostenibilidad que el mercado requiere. Por un lado, trabajamos con organizaciones fortalecidas, empoderadas, que puedan negociar mejores precios, que tengan voz en el desarrollo de los estándares, que tengan voz en los debates sobre la sostenibilidad y que pueden brindar servicios a sus miembros para que los miembros puedan cumplir con los requisitos de sostenibilidad. También el comercio justo no deja el precio al mercado. Nosotros fijamos precios mínimos. Somos la única iniciativa que fija un precio que cubre el costo de producción del productor. Porque es importante, porque si el precio no cubre, no se puede cumplir. Este precio mínimo nosotros lo revisamos todos los años. Vamos al campo de cada uno de ustedes, y aquí en Colombia en estos momentos anda, para revisar cómo andan los costos, para definir qué tiene que ser el precio. Y el comprador debe pagar ese precio. Jamás puede pagar menos, siempre puede pagar más. También damos un premio para la sostenibilidad, porque aunque el precio cubre nuestro costo de producción, no siempre cubre todo lo que necesitamos invertir en esta sostenibilidad que queremos alcanzar. Este premio lo podemos invertir en la sostenibilidad ambiental como también en la social. Desarrollamos estándares, pero lo desarrollamos junto con los productores. Si entendemos que algo no se puede, tenemos voz en el estándar. Y definitivamente como Comercio Justo y CLAC, que representamos el comercio justo en la región, damos servicios tanto a nuestros productores como a nuestros trabajadores organizativos de cumplimiento en la producción sostenible, en temas de derechos humanos y también en la inclusión de género. Muy rápido lo que es el comercio justo. Ya en este momento el comercio justo es un sistema que opera a nivel mundial desde hace más de 40 años. Llegamos a 1.800 organizaciones de productores y trabajadores. El 52% de estas organizaciones están de Latinoamérica y el Caribe. Llegamos casi a 2 millones de pequeños productores y trabajadores. Todavía un 90%, 89% son pequeños productores, el 11% trabajadores, mayormente en el cultivo de banano, flores y té. Otros cultivos como café son 100% pequeños productores. Tenemos 19 países con iniciativas nacionales que promueven el comercio
comercio justo, más de 2.000 ciudades para el comercio justo, también algunos en Latinoamérica y el Caribe, que en su ciudad promueven un consumo más sostenible, 3 redes que apoyan a los productores, pero también representan la voz, porque como productores tenemos una voz política, pero también damos servicios a nuestros afiliados. En Latinoamérica y el Caribe, esa red continental se llama CLAC. Tenemos mucha presencia como Latinoamérica en el mercado, en el comercio justo. Los mayores cultivos son café, cacao, banano, flores, azúcar, algodón y té. Y el 88% del café viene de Latinoamérica y el Caribe. Colombia es un productor muy grande de café. Y también el 91% del banano viene de Latinoamérica y el Caribe. Igual Colombia es un país, como ya le dije ayer, el país principal del banano, más grande del banano comercio justo. Pues esto, así estamos organizados, no voy a entrar. La Coordinadora Latinoamericana y el Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores del Comercio Justo, CLAC, representa a todos estos pequeños productores y trabajadores de nuestro continente. Estamos en 23 países, representando a más de 1.000 organizaciones, organizados en organizaciones coordinadoras nacionales y redes de productos. Entre estos redes de productos tenemos la red de banano, que solamente trabaja con banano. Tenemos 233 organizaciones de banano, 134 son organizaciones de trabajadores y plantaciones certificados, 99 son organizaciones de pequeños productores, en 9 países de nuestro continente: Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, Panamá, México, Nicaragua, Costa Rica y Santa Lucía. Vendemos en 18 países compradores, representamos a más de 10 familias de pequeños productores y 18.000 familias de trabajadores, y vendemos un promedio de 50% como comercio justo. ¿Qué trabajamos mucho con los pequeños productores? Los programas de producción sostenible, por una muy simple razón, y el señor Don Iván lo mencionó ayer. Nuestros pequeños productores producen muy por abajo de la productividad promedio de nuestros países, por varias razones, porque los ingresos no han sido suficientes, no han podido invertir suficiente en la finca, nos llegó el cambio climático, hemos tenido plagas, pero no hemos invertido lo suficiente, y esa baja productividad termina en una exclusión. Hemos trabajado mucho un programa de producción sostenible basado en la salud del suelo y con muy buenos resultados, y es una tecnología apta para el pequeño productor, apta para el bolsillo del pequeño productor, porque no podemos desarrollar tecnologías que el pequeño productor no puede comprar. Entonces es una tecnología fácil de implementar, con muy buen rendimiento, y con esto hemos logrado en menos que 2 años de aumentar un 23% la productividad del pequeño productor. La vida del suelo ha aumentado en 600%, y muchas enfermedades que encontramos en nuestras fincas y nuestro suelo han desaparecido, resultando en menos aplicaciones de control de plagas, y bajando con esto también el costo de producción. Hemos reducido la huella hídrica, porque aplicando este producto, aumentando la salud del suelo, también el suelo mantiene más la humedad y requiere menos riego. Hemos bajado la huella hídrica en un 12%, la huella de carbono en un 29%, hemos bajado nuestro costo de producción y incrementado nuestro ingreso al productor. Es un programa no exclusivo para el pequeño productor, y con mucho gusto lo compartimos con más detalles, pero en otra ocasión. Igual hemos trabajado mucho en romper el monocultivo. Estos son solamente algunas iniciativas.
Hemos trabajado la cobertura del suelo, la diversificación. ¿Y por qué la diversificación? Y sobre todo en países como la República Dominicana, donde vengo, pues somos muy dados por el cambio climático y cada vez que perdemos el banano, veamos que el banano se va, se muere, pero algunos otros cultivos se quedan, como por ejemplo el coco. Y el coco es un cultivo que hemos introducido junto al banano y cree un mayor ingreso para el productor. Hemos trabajado con barreras de viento que sirven también de zona de amortización y de cercas vivas que mucho lo necesitamos como bioseguridad contra el fusario. Hemos trabajado con el componente animal. Muchos de nuestros productores ya también producen miel, no les cuesta nada, lo metan junto con el banano, y algunos también entran otros animales como son los pollos y las gallinas, y con las mujeres trabajamos mucho el tema de valor agregado. Esto no voy a hablar, es algo que viene, es el tema de la debida diligencia. Ya en bananos ha mapeado los riesgos que tenemos como bananeros en diferentes países de diferente grado, pero son temas que con las nuevas leyes de la Unión Europea, tarde o temprano nos llega a la casa, tarde o temprano lo vamos a trabajar, y ya estamos trabajando todos estos temas con nuestros productores y trabajadores para hacer la debida diligencia y buscar respuestas a los riesgos que enfrentamos. Por último, con los pequeños productores, más que con los trabajadores, estamos trabajando la inclusión de jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven no necesariamente quiere seguir por el banano, ni en café, ni en cacao. Simplemente porque el papá dice, no, mi hijo, estudio otras cosas, estoy pro de la agricultura, eso no da. Es una razón. Otro, porque simplemente aspira más, lo que es un derecho. Todo el joven, el adulto, quiere vivir dignamente. Pero si no logramos que el joven entra, no seguimos con la agricultura familiar en nuestro continente. Trabajamos escuelas de campo, talleres de liderazgos, políticas de inclusión, proyectos de valor agregados y encuentros regionales. Esta semana tuvimos un encuentro en Santa Marta con jóvenes de 24 países hablando del futuro. Algo que un joven me dijo y que realmente me chocó, y me dijo, bueno, ¿qué tal, señora? Porque ya nosotros tenemos la edad de señora. ¿Qué tal, señora, si los señores no nos dejan entrar? Esto significa, los señores somos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué tal si el productor no deja entrar a su hijo? Y eso es un reto muy grande, porque el mismo productor depende de ese predio para seguir viviendo hasta que se muere, pero el hijo no va a esperar hasta que papá no esté. Entonces el hijo simplemente se va por otro lado. Tenemos que trabajar estrategias de inclusión de jóvenes con nuestros gobiernos para que nuestros productores también se puedan pensionar, que no necesariamente es un derecho a un pequeño productor. ¿Qué hacemos con la prima Fair Trade? Invertimos en nuestra sostenibilidad social y ambiental, en escuelas. En la República Dominicana tenemos escuelas para niños especiales, en vivienda, en tecnología, en salud. ¿Por qué pongo esto ahí? Cuando hablamos de pequeños productores, muchas veces entendemos que es una minoría del sector bananero. No es tan así. Ahora, no es tan definido que es pequeño, que es mediano y que es grande. Si vamos a Ecuador, Ecuador dice que los productores de menos que 30 hectáreas son pequeños, de 30 a 100 son medianos, de 100 para adelante son grandes. Si vamos al comercio justo, dice hasta 10 son pequeños, de 10 a 30 son medianos, de 30 para adelante son grandes. Si vamos a la Unión Europea orgánico, dice ahora
hasta 5 hectáreas son pequeñas, de 5 hectáreas para adelante son grandes. Si vamos a IDH, que es el extremo, creo, dice que a partir de 5 trabajadores somos grandes. Entonces, ahora no sabemos quién es grande, quién es mediano y quién es pequeño, ¿no? Pues yo tomé la de Ecuador, como es el país con mayor exportación, pues algo debe estar bien en esa definición, ¿no? Si vamos a esa definición, el 80% de los productores en Ecuador son pequeños. El 95% de la República Dominicana son pequeños. El 95% en Perú son pequeños. En Colombia no hay data, aparte de la data que nos da Asbama de 550 pequeños productores. Ahora, todos esos países han logrado ser muy relevantes en la exportación de banano con sello de sostenibilidad. Ecuador, aunque es triste porque pasó a la República Dominicana, ahora es el mayor exportador de banano orgánico del mundo. También es el tercer productor en exportador de banano F3. Colombia es el primer exportador de banano comercio justo. República Dominicana es el primer exportador de banano comercio justo orgánico y Perú es el segundo. O sea, los pequeños productores existen, ahora depende de la definición que usamos, y somos muy relevantes en temas de producir banano con valor agregado y sostenible ambientalmente y socialmente. Triste, también veamos que cada vez veremos más pequeños productores. Cuando la Unión Europea cambió su régimen, beneficiado para algunos, más malo para otros, y empezó a desmontar sus aranceles, los 24.000 pequeños productores, las islas Barlavento, quedan solamente 500. Fueron los suplidores de banano más relevantes para Inglaterra. De los 24.000, hoy en día quedan 500. Y en el comercio justo también estamos perdiendo un poquito de espacio. Hemos perdido en los últimos 3 años un 18%, país más afectado, Perú, con 6.500 familias. Los desafíos, no muy diferentes a los desafíos de los medianos y grandes productores. Cambio climático, plagas y enfermedades, muchas certificaciones. La diferencia entre los muchos, que algunos de ellos ni reconocen que existen el pequeño, ni analizan que puede el pequeño, y definitivamente cuando ya terminan sus estándares, el pequeño no puede cumplir. Sobre todo ahí está el Rainforest Alliance, SMETA, es una certificación muy difícil de cumplir por los pequeños productores, pero existen y cada vez más la venta del banano depende si cumplimos o no con esas certificaciones. Los bajos precios, todos estamos sufriendo el aumento de los costos. La nueva ley de la responsabilidad social cooperativa viene con costos. El régimen orgánico sí le va a dar muy duro a los pequeños productores, porque si ya no pueden ser más grandes que 5 para formar parte de 5 hectáreas, para formar parte de una certificación grupal, posiblemente no van a poder seguir existiendo. Y si no existen, ni venden orgánico, ni venden comercio justo. Y por último, todo el debate, yo lo digo la fiebre, pero todo el debate sobre el salario digno, muy bien intencionado, sí tiene un efecto negativo en el pequeño productor, porque como IDH dice que a partir de 5 trabajadores usted es grande, este productor, y cualquier productor, hasta el de media hectárea de Perú, tiene más que 5 trabajadores, porque cuando llega la cosecha llega más gente. Cuando ya somos grandes, este pequeño productor que no tenga un ingreso digno no puede pagar. Entonces sí es un reto el debate si no hacemos un análisis y no somos parte de desarrollar toda esta estrategia que hoy
se mueve mucho, el movimiento de retailers hacen muchos compromisos hacia el salario digno, pero no se ha hecho el análisis ni se ha sentado con los gremios y los gobiernos de nuestros países. ¿Por qué somos relevantes? Generamos empleos, movilizamos la economía local. Muchos pequeños productores viven en las comunidades, viven en los campos, dan vida, calidad de vida al campo, consumen en el campo, movemos la economía local. También el hecho que tenemos una producción y participamos en el mercado evita que nos migramos. ¿Cuántas familias campesinas no se mueven a las ciudades o se mueven afuera? Mientras que estemos trabajando y activos, se previene la migración. Muchos pequeños productores producen orgánicamente y inviertan en su comunidad, aportando a los objetivos de desarrollo sostenible. El futuro no se ve color de rosa. La verdad, yo mismo trabajo para una organización de pequeños productores hace 35 años. Y en los últimos 5 años hemos perdido el 25% de nuestros socios. Ya no van a contar más. Es hora que nos sentamos en la mesa y que trabajemos en alianza. Me gustó mucho que Astama habló de pequeños productores. Los demás no lo hacen, pero es hora que lo hacemos. Es hora que los pequeños productores seamos parte activa de los gremios y vamos a sentarnos en la mesa de diálogo juntos para trazar un camino que sea inclusivo, para que no quede nadie atrás en esta aspiración de sostenibilidad que tenemos. Hacemos alianzas. El comercio justo nació y existe por el pequeño productor y trabajador. El Foro Mundial de Bananos, gracias a Dios, va a abrir una mesa de trabajo para pequeños productores que es muy necesario, porque muchas veces el comprador olvida que existe también este pequeño. Nuestros gobiernos deberían ser todo como Colombia, pero no lo son. También son importantes para trabajar con el pequeño productor y hacer que este pequeño productor sea parte de las cadenas comerciales que tenemos globales, pero también nacionales, porque hay muchos pequeños productores que colocan su producto en el país y que necesitan apoyo de nuestros gobiernos. Pues un llamado a la alianza. Los pequeños productores sí existimos, sí aportamos y sí esperamos seguir siendo parte del sector